la cadena 3 Argentina, música, comentarios, noticias, reportajes, deportes, todos los temas de interés. Tenemos tanto material para el día de hoy que debemos comenzar con lo más importante, el recuerdo del general Manuel Belgrano. El general Belgrano nacía en un día como hoy, pero para eso presentamos a nuestro queridísimo amigo, dilecto historiador, destacado político y un hombre conocedor de toda la historia argentina y del mundo. Hoy Esteban Tito Dómina vuelve a Viva la Radio. Hola Tito, buenas tardes. Hola Ronnie, buenas tardes, muchas gracias. Y qué bueno que podamos compartir con la enorme audiencia de Viva la Radio la evocación de este gigante de la historia argentina, de quien se cumplen hoy 250 años de su nacimiento. En este mes de junio, Ronnie, del año belgraniano, porque él fallece el 20 de junio de 1820, o sea, hace de estos 200 años. De modo que este junio es todo de él, todo de Manuel Belgrano. Bien, y comenzamos con la historia. ¿Cómo era Manuel Belgrano? Lo dice Tito Dómina. El general Belgrano era de regular estatura, pelo rubio, cara y nariz fina, color muy blanco, algo rosado, sin barba. No se le podía acompañar por la calle porque su andar era casi corriente. No dormía más que 3 o 4 horas. La casa que habitaba y que el general mandó edificar en la Ciudadela era de techo de paja, 2 bancos de madera, una mesa ordinaria, un catre pequeño de campaña con delgado colchón que siempre estaba doblado, y la prueba de que su equipaje era muy modesto fue que al año de haber llegado me hizo presente y se hallaba sin camisas y me pidió hiciese traer de Buenos Aires 2 piezas de hilo de Irlanda, lo que efectué. Se hallaba siempre en la mayor escasez, así que muchas veces me mandó pedir 100 a 200 pesos para comer. Lo he visto 3 o 4 veces en diferentes épocas con las botas remendadas y no se parecía con esto a ningún elegante de París y Londres. El general era muy honrado, desinteresado, recto, perseguía el juego y el robo en su ejército. No permitía que le robase un solo peso al Estado ni que se le vendiese más caro que los otros. Así comienza la historia, Tito. Así es. Lo que Ronnie acaba de compartir con todos nosotros es la transcripción de una extensa carta que alguien que conoció en sus últimos años a Manuel Belgrano le dirige a Bartolomé Mitre, a pedido de Mitre, cuando él estaba escribiendo la historia de Belgrano y la independencia argentina, una de las piezas fundamentales del relato histórico argentino, pero casi 40 años después de la muerte. La persona que escribió esa semblanza es José Celedonio Balbín, un comerciante tucumano que compartió el último tiempo que el general estuvo en Tucumán antes de marcharse en 1820 para morir en Buenos Aires. Es notable, es desgarrador, más allá del aspecto físico que describe como un hombre rubio, de ojos claros, apuesto, porque así era Belgrano, la semblanza moral, ¿no? Ahí ya se ponen de manifiesto las virtudes, los principios que mantuvo a lo largo de toda su vida. Por eso es una pieza muy interesante esta, la carta de Balbín a Mitre, porque nos permite presentarlo a este protagonista de la historia argentina, al cual hoy le vamos a dedicar algunos minutos. Protagonista que se lo tiene, Ronnie, por el creador de la bandera argentina, que obviamente lo fue, de hecho lo fue. Suelo decir que se hiciera una encuesta entre los argentinos y se le preguntara a la gente, como se suele hacer, ¿no es cierto?, quién fue o qué hizo Belgrano, estoy seguro que casi el 100% diría creó la bandera, que de hecho creó
la hermosa bandera celeste y blanca un 27 de febrero de 1812. Pero fue mucho más que eso. Yo diría que nos quedaríamos cortos si dejáramos, digamos, como referencia de Belgrano la creación de la bandera. Vivió 50 años, entre el 3 de junio de 1770, cuando nació en Buenos Aires, hasta el 20 de junio de 1820, cuando murió también en Buenos Aires en la misma casa, en la casa paterna. A lo largo de todos esos años hizo muchísimas cosas. Podría haber hecho muchas otras si el destino no hubiera privado de su enorme presencia. Posiblemente la etapa más intensa haya sido entre 1810 y 1820, los últimos 10 años de su vida, cuando él se convirtió en una referencia fundamental de ese momento histórico, de esa primera hora de la patria. Pero ya habían transcurrido 40 años y ya había hecho muchas cosas, se había preparado, formado, era un hombre culto. Pero por encima de todo lo que hizo, me parece que lo que en estos minutos tendríamos que intentar destacar o poner de manifiesto o compartir son sus valores, los principios que rigieron su vida, porque eso es lo que a mi modo de ver constituye el mayor legado de Manuel Belgrano, lo que invita a imitarlo, a seguir su ejemplo, a tratar, no le llegamos ni a los talones, pero tratar de ser un poquito como él, porque nos iría mucho mejor a todos los argentinos. Decía que se lo tiene por el creador de la bandera, y curiosamente le tocó, después de la Revolución de Mayo de 1810, desempeñarse como militar, que era algo ajeno a su preparación, a su formación. Era un hombre de leyes, un economista, tenía muchas ideas acerca de la educación y de otros quehaceres del país en ciernes, y sin embargo tuvo que acatar el requerimiento de la hora y partir hacia esas guerras inciertas, azarosas, porque como contamos en la última charla con Ronnie, el 25 de mayo de 1810, la Revolución de Mayo, todo lo que pasó en Buenos Aires. De modo que ese primer gobierno, esa primera junta de la cual Manuel Belgrano era vocal, debía ahora, después de dar ese paso de desplazar al virrey Cisneros, bueno, extender la revolución al extenso virreinato que comprendía 4 de los países actuales. Y a Belgrano le toca justamente esa misión, salir al frente de expediciones militares, de ejércitos, que con el mayor respeto, con toda la dignidad, tenían poco de ejércitos, eran paisanos con mucho coraje, patriotismo, muchos de ellos analfabetos, que marchaban a una guerra contra un enemigo poderoso, ejércitos profesionales, que eran los del rey de España. Estos eran los ejércitos que comandaba Belgrano. El primero, el Paraguay, donde militarmente le va muy mal, pero deja sembrada la semilla de la libertad y la independencia, y poco después, cuando él puede regresar a Buenos Aires, Paraguay rompe el lazo con España y a recorrer un camino propio. Y después lo mandan al escenario más caliente de la Guerra de la Independencia en 1812, cuando al frente del Ejército del Norte tiene que llevar adelante la segunda campaña al Alto Perú. El Alto Perú era la actual Bolivia, muchas veces lo hemos comentado, y donde allí el partido español que respondía al virrey de Lima pisaba fuerte. Bueno, esa campaña es un momento épico. Hay que poner de relieve que Belgrano salva la revolución y la causa de la libertad con los 2 grandes triunfos que obtiene. Tucumán y Salta
son las dos grandes batallas, las más importantes que se libraron en lo que hoy es el territorio de nuestra República Argentina, porque las grandes victorias, las grandes batallas del general José de San Martín se libraron en Chile, Maipú, Chacabuco, pero Tucumán y Salta fueron acá en un año crucial donde si se hubieran perdido, si en lugar de obtener la victoria hubiera sido derrotado ese ejército comandado por el general Belgrano, todo hubiera vuelto a foja cero. Esa campaña termina mal, todos lo sabemos, porque después sigue hacia el Alto Perú, se interna en el corazón del poder realista y sufre las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Y de regreso, en Buenos Aires, lo disponen su relevo y lo va a reemplazar José de San Martín. Por eso quería llegar a este punto, Ronnie, porque hay que tratar de imaginarse el encuentro de estos dos gigantes, ¿no? Allá en una remota posta salteña, en enero de 1814, uno que llega de haber participado en las guerras napoleónicas en España, con un gran desempeño militar y una abundante foja de servicio, José de San Martín, había llegado hacía poquito, y Belgrano, que venía derrotado al frente de un ejército deshechos. Se encuentran, se dan ese famoso abrazo, y nace entre ellos una entrañable relación de amistad y de respeto de estos dos grandes. Yo le voy a pedir a Ronnie que comparta con todos nosotros la carta que Manuel Belgrano le envía a José de San Martín cuando se entera y confirma que ya está en camino, que ya San Martín está por llegar a su encuentro para hacerse cargo de ese ejército en derrota. Mi corazón toma un nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca, porque estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria y podrá el ejército tomar un diferente aspecto. No tengo ni he tenido quien me ayude y he andado por los países en que he hecho la guerra como un descubridor, pero no acompañado de hombres que tengan iguales sentimientos a los míos, de sacrificarse antes que sucumbir a la tiranía. Se agrega a esto la falta de conocimiento y práctica militar, como usted lo verá, y una soberbia consiguiente a su ignorancia, con la que todavía nos ha causado mayores males que con la misma cobardía. En fin, mi amigo, espero que usted, un compañero que me ilumine, que me ayude, y que conozca en mí la sencillez de mi trato y la pureza de mis sentimientos, que Dios sabe que no se dirigen ni se han dirigido más que al bien general de la patria y a sacar nuestros paisanos de la esclavitud en que viven. Empeñese usted en volar, si le es posible, con el auxilio y en venir a no ser solo amigo, sino maestro mío, mi compañero y mi jefe si quiere. Persuádase de lo que hablo con mi corazón, como lo comprobaré con la experiencia constante. Una carta majestuosa. Lo tenemos a Belgrano a corazón abierto, dirigiéndose a quien él le profesaba una gran admiración, respeto, que es José de San Martín. Y una vez más la carta desnuda la sencillez, la humildad de este hombre, que lejos de presentarse como alguien que conoce o sabe o es más de lo que es, desciende a mostrar sus debilidades, sus limitaciones, sobre todo en el aspecto militar. Y curiosamente, empeñese usted en volar, le pide. Pareciera que es un hijo que se dirige a un padre, y sin embargo, curiosamente, Ronnie, Belgrano era mayor que José de San Martín, 8 años mayor, porque el general San Martín nació en el 78. Sin embargo, Belgrano le profesa esa admiración, esa devoción más propia de un hijo para con su padre, correspondida por el otro padre de la patria,
porque San Martín siempre tuvo para con Belgrano la mejor opinión, el reconocimiento pleno a su patriotismo, a su compromiso. Lo dejó, hay testimonio de eso. Pero simplemente quería resaltar cómo este encuentro, porque después el ejército se repliega a Tucumán, se acantona en Tucumán, en ese cuartel de la Ciudadela, y Belgrano vuelve a Buenos Aires para seguir el curso de su vida, y San Martín de allí sigue su propio destino. O sea, no se van a volver a encontrar, pero va a permanecer entre los dos, a perdurar entre ambos ese lazo que yo creo que está hecho justamente del material más sensible para ambos, de patriotismo puro, ¿no? Bueno, lo cierto es que Belgrano, después de esa campaña militar, la segunda, va a ser enviado en una misión diplomática a Europa, junto con Rivadavia, en un momento muy difícil, que es 1815, porque Napoleón Bonaparte ha vuelto a ocupar, Napoleón Bonaparte ha sido derrotado en Waterloo y Fernando VII ha vuelto a ocupar el rey Borbón, el trono de España, con unas ganas locas de recuperar las colonias americanas. En ese contexto se le confía a Belgrano esta alta misión. Cuando él regresa, está reunido el Congreso de Tucumán, estamos en 1816, ahí le piden los diputados, él no era diputado, pero le piden que asista a una de las sesiones para comentar lo que ha visto en Europa, sus impresiones y dar su opinión acerca del paso que estaba pronto a darse, porque estamos unos días antes del 9 de julio de 1816. Acá también quiero subrayar otra virtud de Belgrano, porque en su exposición erudita de lo que vio, de cómo estaban las cosas en Europa, y su recomendación de que se adopte acá luego de declarar la independencia, objetivo que apoya fervientemente, que se adopte una monarquía constitucional, y agrega coronar en las Provincias Unidas a un príncipe inca. O sea, es una reivindicación de los pueblos originarios, del linaje americano, que dejó con la boca abierta a más de uno, porque era algo que no estaba en los planes de nadie. Bueno, por razones que fuere, por la política, por los conflictos que había, esta idea quedó simplemente como eso, como una idea, pero es importante destacar cuánto respeto sentía él por las raíces americanas, ¿no? Después de esa etapa de 1816 hasta 1820, que son los últimos años de su vida, transcurren allí en Tucumán, porque ese ejército que está en Tucumán, el ejército del norte, hace de retaguardia del tercer gigante de esa primera hora de la patria, que es Martín Miguel de Güemes, que está atajando las invasiones realistas que bajaban desde el Alto Perú, que se nos venían por la quebrada de Humahuaca, y el bravo Martín, junto a sus valientes gauchos, lo frenaba. El ejército del norte estaba, por si acaso, cuidándole las espaldas. Y ahí estaba el general Belgrano, años que son los que reflejó José Celedonio Balbín, que era sido concurrente de visitas a Belgrano, esa carta que leyó Ronnie al principio, donde dice la extrema pobreza, cómo vivía en ese cuartucho con unos pocos muebles de madera, que ni camisas tenía, andaba con las botas remendadas. Ese era Belgrano. Pero ese Belgrano, pese a que estaba o se abocó más que nada a la guerra, porque era lo que la patria reclamaba en ese momento, era un hombre con una enorme formación y un gran apego, por ejemplo, por la educación. Él tenía una fijación con la educación popular, casi parecido a lo que después va a renacer varias décadas después con Domingo Faustino Sarmiento, la idea esa de educar al soberano, ¿no? Felizmente dejó testimonio, y si hubiera podido, seguramente hubiera hecho mucho más de lo que hizo. Pero vamos a pedirle otra vez a Ronnie que comparta con nosotros algunas ideas, algunas impresiones que Belgrano publicó. Están publicadas en 1810, en un periódico de Buenos Aires, donde expone su visión de la educación.
¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo? Que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos. Hubo un tiempo de desgracia para la humanidad en que se creía que debía mantenerse al pueblo en la ignorancia y por consiguiente en la pobreza para conservarlo en el mayor grado de sujeción. Pero esa máxima injuriosa al género humano se proscribió como una producción de barbarie más cruel y nuestra sabia legislación jamás la conoció. Pónganse escuelas de primeras letras costeadas de los propios y arbitrios de las ciudades y villas en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones y muy particularmente en la campaña, donde a la verdad residen los principales contribuyentes a aquellos ramos y a quienes de justicia se les debe una retribución tan necesaria. Obliguen los jueces a los padres a que manden sus hijos a la escuela por todos los medios que la prudencia es capaz de dictar. Enorme visión de algo que no estaba en la agenda, Ronnie, porque estamos en 1810. Esta transcripción que Ronnie ha leído fue publicada en el Correo de Comercio, un periódico que circulaba en Buenos Aires, donde ni siquiera había sistema educativo, y sin embargo él ya sabía que la herramienta de promoción, de igualdad de los pueblos era la educación. Probablemente la guerra interrumpió este proceso, y ojalá hubiera estado él con vida después para llevar a cabo. Alcanzó a hacer algo, que lo quiero compartir con los amigos de Viva la Radio. Después de esos fenomenales triunfos de Tucumán y Salta, el gobierno, la Asamblea de 1813, en reconocimiento a su desempeño, le otorga un premio de 40.000 pesos fuertes. Era una fortuna. Y es personal, no era un premio institucional, personal, para que se lo llevara a la casa. ¿Y qué hizo este hombre? Dispuso que esos recursos se destinaran a levantar 4 escuelas en ese norte remoto, lejos de Buenos Aires, del interés de muchos. Y dijo que se levante una escuela en Jujuy, otra en Santiago del Estero, una en Tucumán y una en Tarija. Las famosas 4 escuelas, y él mismo, de puño y letra, redactó el reglamento de qué se debía enseñar, cómo se debían desempeñar los docentes. Es emocionante releer esto porque desnuda el amor que este hombre tenía por la educación y la convicción de la educación como turbina de progreso de los pueblos. Bueno, eso completa o permite atisbar la semblanza de quién fue Manuel Belgrano, porque por encima, Ronnie, de todo lo mucho que hizo a lo largo de su vida, porque necesitaríamos horas para seguir contando y compartiendo todo lo que le tocó hacer y que casi todo lo hizo del mejor modo y muy bien. Pero me parece que para aprovechar lo que nos queda es poner de relieve que más allá de todo eso que hizo, que fue un montón, esa hermosa bandera que nos dejó, están los valores, los principios que él supo o que guiaron toda su vida, todos los actos de su vida, las virtudes de este hombre. Porque podríamos buscar alguna palabra para resumirlo y va a costar, pero por ahí aparecen algunas. Yo diría que desprendimiento podría ser una, patriotismo otra, compromiso con su pueblo. ¿Por qué desprendimiento, Ronnie? Muere en la extrema pobreza. En la extrema pobreza. Probablemente si el 20 de junio podemos retomar
el recuerdo de Belgrano, podamos contar con más detalles cómo fueron sus últimos días, penosos en extremo. Pero él no era un hombre destinado a ser pobre, al contrario, tenía todo para ser, como se dice vulgarmente, un ganador en la vida, para pasarla muy bien, para tener una vida, lo dejó todo de lado, porque él era de buena familia, una familia con una buena fortuna, su papá, Domenico Peri, Belgrano Peri, le facilitó la mejor educación, porque pudo estudiar en Salamanca, en Valladolid, en España, buena presencia, era un partido disputado por las damas de Buenos Aires. Dejó todo eso de lado para entregarse a la causa de la patria. Ni siquiera formó familia, porque murió soltero, con 2 hijos, ¿no? Un hijo y una hija, pero sin poder formar una familia para que lo acompañe, lo reconforte. Y murió en la extrema pobreza, o sea que fue dejando lo mejor de sí a lo largo del camino en aras de una causa superior, en la causa de la libertad, de la independencia de los pueblos, en la que él creía firmemente, y así dejó testimonio. Nada de esto lo estamos inventando, porque felizmente hay muchísimos testimonios de donde él asentó esto mismo que así muy sucintamente, muy desordenadamente estamos diciendo, ¿no es cierto? Lamentablemente no fue reconocido en vida. Todo esto que estamos diciendo no tuvo un correlato, salvo ese premio que mencionamos hace un rato, porque va a morir pobre y olvidado. Pero no importa eso si a 200 años de su fallecimiento, a 250 años de su nacimiento, lo estamos con toda justicia evocando. A él, que fue un padre de la patria, que no le hubiera gustado escuchar, si estuviera escuchando Ronnie Viva la Radio, y decimos que fue un padre de la patria, porque él había dicho, escuche bien, dijo, mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me conformaría con ser un buen hijo de ella. Ese era Belgrano. Ese era el gigante que hoy, en estos minutos, hemos tratado de compartir. Un padre de la patria, porque así fue. Qué extraordinario este relato. Sinceramente nos emociona cada vez que Tito Dómina habla de Belgrano, cada vez que escuchamos a muchísimos estudiosos, investigadores que están poniendo al frente a un verdadero hijo de esta patria. Pero, Tito, en la próxima obra que vas a presentar, ¿tenés algo más de Belgrano? Bueno, gracias, Ronnie, está el libro en imprenta, con todas las dificultades propias de esta cuarentena y de la limitación de actividades, pero está en marcha, y es un poco lo que hemos resumido hoy. El libro se llama Belgrano a corazón abierto, y trato de presentarlo tal cual Ronnie lo está diciendo, más allá de lo que se puede consultar en los manuales, en los libros, en la bibliografía, en las redes, en internet, en Google, en lo que fuere. Tratar de rescatar de Belgrano esa enorme humanidad, eso que nos debe, como dijimos al principio, Ronnie, servir de ejemplo, ese Belgrano a corazón abierto que nos tienda su mano desde el más allá y nos señale el camino a los argentinos, a ver si algún día encontramos ese sendero que soñaron los padres de la patria, de unidad nacional, porque la Argentina está para cosas grandes. Muy bien, muchas gracias, señoras, señores. Esteban Tito Dómina lo presentó a Belgrano así, a corazón abierto, en Viva la Radio.